Bienvenidos una semana más al podcast Informatop, el podcast de empresas y mercados en el Perú. Soy José Carlos Lumbreras, gerente de investigación y desarrollo de Perú Top Publications. Y hoy día voy a hablar de un tema que me compete mucho, que son las empresas top. Puntualmente, ¿quiénes fueron las top 1000 del año 2019? Estamos hablando de la punta del iceberg del total de empresas. En el país hay cerca de 7 millones de RUCs registrados de acuerdo al padrón reducido de la SUNAT. Y esto representa básicamente las 1000 primeras, el 0.01% del total. Pero este 0.01% del total de empresas facturó en el año 2019 un total de 189.207 millones de dólares. Es decir, en otras palabras, el 0.01% de empresas facturó un monto parecido al 83% del total del PBI peruano. A ese rango de concentración estamos hablando en nuestro país. Pero entonces, ¿quiénes son estas empresas? ¿De qué sectores son? ¿Quiénes son los dueños? Y sobre todo, ¿qué les podía pasar a estas 1000 primeras empresas en este tan extraño año 2020? Vamos por partes. Primero decirles que esta información que les voy a mostrar está basada en el último ranking que estamos publicando de las top 10.000 que sale al mercado en los próximos días. Esta está en base a data anual del 2019 y el ranking en general de las top lo armamos en Perú Top Publications en base a los ingresos anuales de cada empresa. Los ingresos que generan en el Perú, no los que generan fuera. Una empresa, por ejemplo, que tiene sucursales fuera, básicamente tomamos los ingresos que están en base a lo que hacen en el Perú. Ya sea nacional, extranjera, estatal, pero lo que haces en el Perú, ¿ok? ¿Cómo armamos esto? Recopilamos data de las empresas y de todas las fuentes posibles y las juntamos todas en un sistema el cual nos bota finalmente un listado, un sistema que venimos perfeccionando durante 30 años y nos bota un listado que finalmente revisamos una por una cada empresa para dar el ranking final. La primera vez que salió el ranking fue en el año 1986, en un ranking de 200 empresas. En ese entonces, en el 86, las primeras empresas, las 6 primeras empresas eran las siguientes. Vamos a ponernos un poquito serios al tema. Hablamos de Petroperú, la primera del año 86. Minero Perú Comercial, también conocida como Minpecu. La empresa minera del centro, o Centromin. Occidental Petroleum Corporation. Southern Peru Copper Corporation, en ese momento estaba en manos de Azarco, no del Grupo México como ahora. Y ENCI, recuerdos de la infancia para muchos de nosotros. ENCI era la 6ª empresa más grande del país en ese año. Volvamos ahora a la actualidad. Para estar dentro de las top 1000 empresas del Perú, una empresa en el año 2019 necesitó vender al menos 130 millones de soles, es decir, unos 40 millones de dólares. La empresa con más ventas en el Perú, nuevamente, esto se repite casi todos los años de los 33, 34 años que venimos haciendo el ranking, fue Petróleo del Perú, que vendió un total de 4.700 millones de dólares, cerca de 15.000 millones de soles. Para darnos una idea de qué tan grande es esto, este Petroperú, los ingresos de Petroperú, en comparación a otras empresas top de la región. Los ingresos de 4.700 millones de dólares de Petroperú la ubicarían aproximadamente en el puesto número 100 del ranking del total de empresas de América Latina. O sea, nuestra principal empresa es la número 100 en el ranking de América Latina. Hay que recordar, sí, que con las privatizaciones de la década de los 90, en el gobierno Fujimori, esta empresa se separó en dos grandes bloques. Uno, Refinería Pampilla, el otro, Petróleo del Perú. Si sumáramos los ingresos actuales de la Pampilla y de Petróleo del Perú, que es una ecuación un poco extraña porque hay inversiones de Repsol en la Pampilla, inversiones del Estado en Petroperú no son lo mismo, pero digamos, si sumáramos esos ingresos consolidados, la empresa que estaría... la Petroperú, digamos, completa, estaría cerca en el puesto 60 del total de América Latina. O sea, tampoco es que sería mucho más grande si es que no se hubiera dividido. Eso es el tamaño real de las empresas. Es cierto que el mercado peruano es un mercado aún pequeño debido a estos factores. Por ejemplo, es que algunas empresas de estas 1000, por ejemplo, han buscado crecer hacia afuera.
hacia países de la región, generando esta especie de multilatinas peruanas que no son tantas, pero por ejemplo ahí tenemos a Gloria o al grupo Belcorp, u otras más grandes o más globales como AG Group. Dicho esto, comencemos con la data. ¿A qué sectores pertenecen estas top 1000? Vamos a los datos. Estas empresas provienen en total de 34 sectores económicos, pero 70% de estas top 1000 están agrupadas en solamente 10 sectores clave, que son los siguientes: comercio, minería, finanzas, servicios, transporte, agro, hidrocarburos, energía y metal mecánica. Cabe señalar que en general el comercio, si uno agarra el mapa completo de las empresas en el país, el comercio agrupa cerca del 30% de todas las empresas en el país. ¿Okay? Entonces siempre normalmente va a estar liderando cualquier análisis sectorial que uno haga. Sin embargo, el segundo sector, cuando uno habla de todas las empresas del país, es servicios. En este caso, el hecho de que en el segundo y tercer puesto estén minería y finanzas es porque en este segmento, en este bloque de las 1000 primeras, son sumamente importantes. No así tienen tanta cantidad de empresas en el resto en el panorama o el mapa completo de empresas del Perú. ¿Y quiénes fueron estas primeras empresas? No vamos a dar la lista completa de las top 1000, no es el objetivo de este video y sería inacabable, interminable y impresionantemente aburrido estar dándoles nombres de 1000 empresas. Pero hablemos de las 10 primeras, ¿ok? Vamos al cuadro de las 10 primeras. En el primer puesto, como les comenté antes, está Petróleos del Perú. Petróleos del Perú, una empresa que se ha mantenido en el primer lugar durante años, quizás habrán unos 6 años en estos 34 años en los cuales estuvo en un segundo lugar, pero siempre fue la primera. El Banco de Crédito del Perú, una empresa que sí ha subido en los últimos 10 años desde el puesto 8 hasta el segundo lugar, dejando de lado a Esalud, que también la consideramos en el ranking, y a La Pampilla. La Pampilla solía estar en el segundo puesto durante años y comenzó poco a poco a bajar desde el problema de las inversiones que tenían que realizar y que desde hace un par de años. Luego vienen las mineras: Antamina, Southern, Cerro Verde, las 3 principales mineras a nivel de exportaciones. Telefónica del Perú, que también se mantiene ahí, alguna vez estuvo en el primer lugar del ranking hace muchos años. InRetail Pharma, el consolidado farmacéutico del grupo Interbank, que también después de las fusiones que han tenido han crecido hasta el puesto 9 del ranking total de empresas en el país. Y el Banco BBVA Continental. Un dato a tomar en cuenta, un dato importante, es que en realidad las top 10, incluso yo diría que las top 20, no han variado realmente en la última década por lo menos. Siempre suelen ser las mismas empresas, cambian de nombre, cambian de accionistas, de composición, pero son las mismas. Rara vez cambian de puesto una con otra, pero si uno ve en los últimos 10, hasta 15 años quizás, las top 20, va a ver a las mismas empresas ahí. Esto es porque en realidad dentro de este boom económico que hubo en nuestro país por el tema minero y los precios de los minerales, lo que se me vio mucho fue la mediana empresa, que eran los proveedores de la minería, y las grandes empresas, pero en la franja más baja de la gran empresa. Eso es lo que básicamente creció mucho y se movió mucho en esos años. Pero la punta de nuestro ranking de empresas siempre se ha mantenido igual y son las mismas casi siempre. Ya vemos que desde el 86 Petróleo del Perú está en el primer puesto y ahí se ha quedado. ¿De dónde vienen estas empresas? Es un dato interesante. O sea, el capital de estas empresas top 1000, ¿de dónde viene? ¿Es local? ¿Es extranjero? ¿Es estatal? Como veíamos al inicio, en el 84, básicamente todo era estatal, pero eso fue cambiando con las privatizaciones y todo el tema. Actualmente, el 32% de las 1000 primeras empresas en nuestro país es de capital extranjero. 32%. Y el 4% es de capital estatal. Es decir, 64% de las empresas que están en este bloque de las 1000 primeras tienen que ver con capital privado local. Los países de origen en realidad son muchos. Sin embargo, la principal inversión extranjera en nuestro país viene de los siguientes países: Reino Unido, España, Chile, Estados Unidos, Países Bajos, Brasil y Colombia. Y ahora sí, la pregunta más compleja de todo este análisis, que después podemos armar un bloque
un segundo video hablando de cosas más puntuales sobre, por ejemplo, qué edad promedio tienen las empresas, qué productos son los que abarcan, cosas más detalladas. Pero vamos a una pregunta interesante. ¿Qué va a pasar con estas Top 1000 este 2020 tan particular que tenemos? Empecemos por decir algo que venimos repitiendo en nuestro podcast diario de noticias Comido Resumido que mandamos todas las mañanas. Algo importante. Y es que dicen que este va a ser el peor año de la historia económica del país, al menos en los últimos 80 años. Y va a ser el peor de la historia en general para muchos de los sectores clave de nuestro país. Y esto no es culpa de nadie. En ninguna parte del mundo existieron recetas perfectas para combatir la pandemia. Casi todo el mundo está en cuarentena. Cada país es dueño y víctima a la vez de sus particularidades. En el caso peruano es igual, la informalidad nos ha jugado un golpe muy fuerte y la desigualdad también. Dicho esto, este 2020 sería la primera vez en mucho tiempo que se debería dar un cambio importante en el tema de las top 1000 empresas en nuestro país. Para dar respuesta a lo que podría pasar, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Vamos a agarrar el impacto que se espera que tenga cada SHU en el PBI de este año, un aproximado, y multiplicar ese impacto por el ingreso de cada empresa. ¿Ok? Esto es un detalle de análisis por SHU. Hay que recordar que las proyecciones no son verdades absolutas, son relativas, pero nos ayudan a poder visionar decisiones más interesantes para tomar en cuanto a lo que podría pasar en el mercado. ¿Ok? Entonces, aplicando una proyección de caída por cada rubro de ingresos a las empresas, tendríamos que los ingresos al 2020 de las top 1000 empresas caerían en 17.8%. Esto es incluso más de la proyección que se dice actualmente, al menos a inicios de este mes, de una caída potencial de 12% para el PBI peruano. Algunos dicen que continuar la cuarentena y continuar algunos crecimientos de la pandemia a nivel global, el PBI podría llegar hasta caer en 20%, pero eso es una proyección ya mucho más arriesgada. Lo que se habla ahorita es de una caída de 12 a 13%. Lo que nos sale acá es que las 1000 primeras, ojo, las 1000 primeras caerían en ingresos un 17.8%. Pero aclaramos, ingresos y PBI son cosas totalmente distintas. Una cosa es la producción, otra cosa son los ingresos. Se parecen, están relacionados, pero no son lo mismo. Y si bien esto no es una primicia ni nada por el estilo, los sectores más afectados de las 1000 primeras empresas serían los de esparcimiento y turismo, con una caída en ingresos de 63 y 53% respectivamente, involucrando en total a 38 empresas dentro de estas top 1000. En total, 25 de los 34 sectores mostrarían caídas que van del 12% al 62% según qué empresa o en qué sector está cada empresa. Dicho de otra manera, muchas de las grandes empresas de este 2019 van a pasar a ser consideradas medianas empresas en el 2021. Y nada, si quieres saber más de las 1000, de las 10.000 hasta 40.000 empresas top en el Perú, estate atento a la información que sacamos con Perú Top Publications. Entra al demo de nuestro producto de Top Online. Ya estamos por lanzar la data del 2019 en todas las publicaciones. Sale nuestra publicación también digital de Perú de Top 10,000 Companies. Y estamos ahí generando información todo el tiempo para permitirte tomar mejores decisiones, ¿ok? Otra cosa más, si quieres recibir este podcast y nuestro podcast diario de noticias y también nuestro podcast de gestión Praxis Top Consulting, envíanos un mensaje al 949-376-201 con el mensaje podcast PTP y cada día te vamos a estar mandando los enlaces para que puedas estar al día de lo que pasa con las empresas en el país. Fue un gusto estar con ustedes nuevamente y ya nos vemos la próxima semana con este Informa Top y todos los días con el comido y resumido con las noticias del día. Muchas gracias. Gracias por escucharnos. Pueden ver más información de nosotros y nuestros productos en www.ptp.pe y acceder a la versión demo de nuestras bases de datos empresariales online o bajar gratuitamente informes especiales y más contenidos que preparamos para mantenerlos informados sobre empresas y emprendimientos. Nos vemos en el próximo Informa Top.